Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy en otra enseñanza que tiene que ver con desarrollo de iglesias y el crecimiento. Hoy seguimos con nuestro quinto tema acerca de las características de una iglesia saludable. Hoy vamos a hablar acerca del contexto. El contexto donde estás predicando, el contexto donde estás levantando la iglesia, el contexto donde estás pastoreando una iglesia. Lo he dicho con anterioridad, que no es lo mismo predicar o plantar iglesias en una aldea, en una ciudad, en un pueblo o en un caserío. Tienen contextos diferentes. Y de igual manera en una ciudad todavía hay sus contextos, porque dentro de una ciudad hay zonas semi-residenciales, zonas residenciales, zonas marginales, podríamos decir así, y todavía en mi país hay unas zonas que se les dice calientes porque la delincuencia impera. Zonas, aún dentro de las ciudades hay zonas urbanas, hay zonas rurales, gente que viene del interior del país, se vienen a las ciudades y se levantan o llenan una colonia y vienen con pensamientos rurales, no urbanos, y les cuesta mucho adaptarse a la ciudad. Entonces, como te digo, hay diferentes contextos y hay que entender eso. Tal vez tú estás pastoreando una iglesia donde hay gente de recursos medianos o recursos pequeños, o gente o tienes una iglesia donde hay viven en zonas residenciales, que son comerciantes, que tienen una profesión, que tienen buenas entradas de dinero. Entonces, todo eso hay que medirlo y entenderlo a la hora de predicar, a la hora de administrar o guiar una iglesia, y hay que acomodarnos. En la sociedad en la que vivimos, ¿ok? Debemos de entender también el contexto cultural, el contexto de país en el cual vivimos y también el contexto mundano en el que vivimos. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente tenemos una computadora a mano llamado celular, donde las redes sociales, el internet, bombardea cada día a todas las personas con mucha información, y mucha de esa información a veces no es muy buena o no es buena o no es moralmente aceptada con respecto al pensamiento cristiano o a nuestra idiosincrasia cristiana o a nuestra moralidad sacada de la Biblia, de la palabra del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros como pastores, como líderes, como plantadores de iglesia, debemos entender eso a la hora de hacer que nuestra iglesia crezca. Estamos hablando acerca del crecimiento, cómo hacer que nuestra iglesia crezca. Si tú estás pastoreando una iglesia y tú no entiendes el contexto juvenil o los jóvenes que tienes y quieres forzarlos a hacer algo que tal vez para tu pensamiento es correcto, pero no es la manera correcta de hacerlo, entonces vas a fracasar y vas a topar. Encuentro hoy en día muchas iglesias que quieren hacer traer a los jóvenes a la iglesia y abusan porque se convierten mucho en lo que los jóvenes practican o les gusta. Una cosa es que entiendas el contexto y otra cosa es que traigas esas cosas a la iglesia, porque no estás haciendo entonces que la gente sea transformada por Cristo, sino que la iglesia se transforma al estilo del mundo en el cual vive. Podemos aprovechar muchas cosas que el mundo nos da para beneficio de extender el reino. Las tecnologías es una de ellas, pero no puedes hacer o no puedes permitirte que la iglesia sea transformada a esos aspectos inmorales o incorrectos con respecto a eh, las personas, cómo se comportan. Pero debes entender a los jóvenes les gusta cierto tipo de música, les gusta cierto tipo de moda, la forma como tienen comunión con sus amigos del barrio o de la colonia donde viven. Entonces hay que entender eso. Lo mismo pasa si tienes en una iglesia personas que hay muchas madres solteras o hay muchas personas que viven en unión libre, y volvemos al mismo tema. A veces queremos forzar a las personas a hacer lo correcto moralmente, bíblicamente, pero terminamos nosotros fracasando
y a veces la mayoría de esas personas no vienen a la iglesia o terminan yéndose a la iglesia por nuestra forma abrupta, digámoslo así, de que la gente cambie de actitud. Si una persona es madre soltera, debemos de entender el contexto, el por qué. Esa gente es personas frustradas, personas que sus sueños fueron truncados por un momento de placer. Y no debemos de achacarle ese momento de placer, sino buscar la forma de ayudarle. Hay gente que vive en unión libre por diferentes razones. Hay mujeres que vienen a la iglesia y están en la iglesia y viven en unión libre y quieren servir y no les permitimos servir porque hay normas y leyes en la iglesia que dicen que una persona que esté en unión libre no puede servir en la iglesia, pero bien que le agarramos las ofrendas y los diezmos. Es una doble moral para mí. Disculpa que te lo diga, estimado pastor o pastora que me escuchas. Entonces, esas personas debemos de entenderlas, el por qué. Tal vez esas mujeres quieren servir en la iglesia, pero su marido no quiere casarse, o viceversa, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que entender ese contexto. Hay iglesias que tienen baja escolaridad, gente que no le gusta estudiar, o personas que tienen mucha escolaridad. Todo eso, estimados hermanos, debemos de entenderlo. Aun cuando escribamos nuestra visión de iglesia, debemos de saber el contexto donde estás. Hay iglesias que están en zonas calientes, peligrosas, donde la delincuencia es muy fuerte. Entonces nosotros debemos de entender ese tipo de iglesias, porque cuando tú vas y le hablas a un delincuente, en este caso, en nuestros países centroamericanos se mueven mucho las maras, tú no puedes donde ir y hablarle que se va a ir al infierno, porque capaz que te cuchillan o te dan un disparo o te mandan a matar. He visto casos que así pasa. Entonces, no, debes hablarles con amor y entendiendo su vocabulario. En algunas de esas zonas a mí no me dicen pastor, me dicen pastor. Casi me dicen paste. Pero los entiendo, es su forma de hablar. Y yo no me voy a molestar por eso. Pero cuando hablo con ellos y platico con ellos y les muestro el amor de Cristo sin juzgarlos, abren su corazón a querer recibir. Y algunos de esos jóvenes vienen a la iglesia. Es el contexto donde vives, estimado hermano. Si tú estás plantando en un pueblo, en una aldea, en un caserío, ahí es diferente. Hasta los horarios de las reuniones son diferentes. He ido a lugares en la área rural donde los cultos los hacen a las 3 de la tarde, porque tal vez en esos lugares las distancias son largas y no les gusta viajar de noche para hacer los cultos así, entonces los hacen temprano. Es entendible. ¿Ok? Encuentro personas que a veces la gente del interior, de la zona rural, son más aprensivas, son más leales, son más propensas a ir a los cultos, no les cuesta ir a las reuniones, tienen esa motivación de igual manera para servir, para dar también, cosa muy diferente a veces en la ciudad, porque en la ciudad la gente está muy ocupada por los trabajos, por los estudios. Todo eso es el contexto donde tú estás. Quisiera leerte una porción de la Biblia en Primera de Corintios 9:19. Es Pablo hablando y dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que ya están sujetos a la ley. Parece un trabalengua. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino con la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y todo me he hecho de todo para que todo modo salve a alguno. Entonces Pablo está hablando acerca de, entiende bien el contexto y está buscando de acercarse a la gente que practicaba la ley porque entiende la ley, aunque él no practique, no es un seguidor de la ley, ya no, pero respeta la cultura de aquellos que siguen la ley. Está hablando acerca, dice que ya no sigo la ley, pero sigo la ley de Cristo. Él hace esa aclaración. Me he hecho débil, dice, ¿cómo me puedo hacer débil? O sea, entendiendo que hay personas que todavía no manejan
ciertas cosas de la vida cristiana. Entonces uno tiene que bajarse a su nivel sin menospreciar, sin hacerlo sentir mal, estimados hermanos. ¿Ok? Entonces, todo eso él hace para poder ganar a alguno. Dice. El problema aquí es que muchos hacen esto, pero se van al extremo y están, como lo dije al principio, dejan meter cosas a la iglesia que van en contra de la palabra y a veces hasta herejías. Entonces, yo no voy a poner ejemplos aquí, pero creo que tú te imaginas de qué estoy hablando. Entonces, y no quiero tampoco herir sensibilidades si alguno de los pastores ha hecho ciertas cosas inadecuadas. Ok, aquí no estamos para juzgarte tampoco, aquí estamos para decirte qué es lo que tienes que hacer para que tu iglesia crezca. Entonces, hay otra porción de la Biblia en Hechos 17, 22 y 23, siempre Pablo. Dice, entonces Pablo, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pablo va a predicar a los griegos, famosos por su erudición, famosos por su conocimiento. Hay un lugar llamado el Areópago, que son de todos los filósofos, aquellos que son maestros, aquellos que tienen cierto tipo de conocimiento, se vienen a argumentar lo que ellos creen. Hay un público y el público decide seguir o no, o está de acuerdo o no. Y entonces dice que hay un altar antes de llegar, dice ahí, y acerca de alguien al Dios no conocido. Y él aprovecha eso porque él hace que ese altar se convierta en el altar del Dios que él predica, de que él sigue. Y entonces, si tú sigues leyendo la historia, la gente queda impresionado de el conocimiento de Pablo. Era tan grande el conocimiento de Pablo que impresiona a los mismitos griegos ahí en Atenas. Pero también dice que él se puede hacer lo más débil para que la gente le pueda entender. Tú no puedes llegar a una iglesia donde la idiosincrasia es muy baja y te puedes hablar acerca de palabras o frases que la gente no va a entender. En sí, la Biblia les cuesta a veces porque está hablada de un idioma de hace muchos años y entonces ya les confundimos nosotros con otras cosas. Entonces, mantengamos el mensaje sencillo sin perder la sustancia, la esencia de lo que es el mensaje del Evangelio de Cristo, pero entendiendo al tipo, el público de gente al cual nosotros estamos hablando. Estimado pastor, estimado pastora, apóstol o encargado de iglesia que me escuchas, entienda eso. Debe de entender el tipo de gente que tienes en tu barrio, en tu ciudad, en tu país para poder levantar, predicar, servir, guiar o hacer crecer una congregación. Entiende el contexto donde está y no te vayas a los extremos. No metas cosas en la iglesia que van en contra de la palabra de Dios. Así que este es el quinto elemento de las 10 características o las características de una iglesia saludable. Espero que haya servido, te haya motivado a entender entonces tu contexto. Dios te bendiga, te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Si no te has suscrito, te motivo a suscribirte, darle la campanita y ponerle todas para que recibas las notificaciones cuando suba videos. Así que nos vemos en otra ocasión.